Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de Canal TVU? Aquí estamos iniciando una nueva teleentrevista, nuestro espacio donde de manera remota conversamos con diferentes personajes, actores, autoridades y quienes tengan que ver con todos los temas que son relevantes para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de economía, del momento económico, de la región, del país, las proyecciones, con Ronald Ruff, gerente general de la Cámara de la Producción y el Comercio BioBio. Ronald, ¿cómo le va? Gracias por atender nuestro llamado. Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar de varios temas, Ronald, pero quiero empezar por este índice de percepción empresarial, cuyos resultados se entregaron en la semana. HiperBioBio se llamó este sondeo, donde se refleja preocupación por la baja inversión que se estaría dando en nuestro país según ese estudio y pesimismo en cuanto al futuro. Cuénteme, ¿qué tan es así y qué factores explican esto? Eh, Francisco, a ver, lo primero es que efectivamente el hiper como gráfica, ¿no es verdad? Como resultado final de la encuesta que se lleva a un KPI, a un número, eh, nos muestra que en general el mundo de las empresas sigue muy preocupado y en el lado pesimista, porque el resultado puede estar entre 0 y 100. ¿Ah? 50 sería un valor tipo neutro. Sobre 50 positivos, bajo 50 sería pesimista. Y hoy día estamos en 44. Llevamos ya, este es el tercer hiper, que son cada 6 meses, es decir, llevamos un año y medio en que esto ha venido bajando. Eh, Estuvimos en 50 hace un año atrás, que era justamente este punto neutro, luego bajamos a 45 en diciembre del año pasado, y ahora bajamos a 44 en julio del año 2022. Ahora, eh, como todo en la economía, Francisco, y la economía es todo lo que nos rodea es la economía. ¿No? Nosotros somos parte de la economía, como usuarios también. Cuando vamos al supermercado también somos parte de la economía. Ahora, aquí hay efectos que son externos e internos, Francisco. Los factores externos o exógenos tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. ¿Ah? Y en el mundo ha pasado una pandemia que ha traído una segunda pandemia, que es la pandemia económica, digamos. ¿No? Y esta pandemia económica tiene que ver con que muchos países han entrado en una disminución de consumo. Nosotros somos un país que depende de las exportaciones. ¿Y por qué? Porque somos un país pequeño. Al ser un país pequeño tenemos poco consumo. No somos capaces de consumir todo lo que producimos. O sea, para poder tener y generar empleo y tener trabajo para todo el mundo, las empresas tienen que dedicarse a exportar. Y las empresas y los países que nos compran, después de la pandemia han tenido una serie de problemas que tienen que ver con fronteras cerradas y abiertas. Eh, eh, Asia, que es uno de los países de en el continente asiático, que es donde van la mayor cantidad de nuestros productos, así como también en Estados Unidos, eh, se han cerrado las fronteras en varias oportunidades por problemas de pandemia. Y eso trae un problema logístico, porque muchos de nuestros productos que ya van embarcados, ¿cierto? No llegan a tiempo. Piensa usted solamente en los productos frescos que tienen que llegar a destino en un plazo determinado. Ya tuvimos tiempo atrás serios problemas con el sector agrícola, en que gran parte de la fruta fresca tuvo problemas para llegar en el estado que corresponde. Ahora, tenemos el precio del dólar, tenemos, ¿cómo se llama? Básicamente una demanda externa disminuida. Y Y un interno, la guerra rusa-ucraniana. perdón, y la guerra de Ucrania con Rusia, que definitivamente, como dice usted, Francisco, nos ha traído un problema a todos. Y dentro de eso están estos problemas agroalimentarios que finalmente redundan en el precio de ciertos insumos que para nosotros en Chile son fundamentales, que son los fertilizantes, que en gran parte vienen de Rusia, y el trigo, que en gran parte viene de Ucrania. Justo los dos países que están en esta situación muy compleja. Gracias a Dios se formó recién, ¿cierto?,
un corredor que permitió que saliera el primer buque con grano. Ojalá que esto traiga próximamente también alguna regularización en los precios. Ahora, eso es lo externo, Francisco. Y en lo interno tenemos eh, una propuesta de constitución que nos ha producido bastante dolor de estómago, ¿ah? Por decirlo de alguna forma, a muchos. Esto no es una propiedad del empresariado, no, a los chilenos, digamos, a todos los habitantes de esta región también, porque no tenemos una certeza de lo que va a pasar. Y uno necesita como persona, para poder tomar decisiones, necesita certeza. Certezas mínimas, ciertas carreteras, saber por dónde va a ir la carretera. ¿Ah? La violencia. La violencia produce incerteza porque produce temor, el temor produce parálisis, la parálisis produce no tomar decisiones, aplazar las decisiones. Eh, Ahora, entonces, Ronald, esos factores internos, ¿cómo se reflejan en el actuar del empresariado? ¿En detener una inversión, en esperar qué va a suceder, en cancelar algún proyecto? ¿Cómo se materializa esa preocupación? yo creo finalmente, Francisco, que son todas las anteriores, porque probablemente algunos inversionistas, y aquí hablamos de inversionistas de todos los tamaños, ¿ah? Eh, Cualquier inversionista, si yo deseo hacer una eh, inversión en un capital de riesgo, entonces yo voy a arriesgar mi capital o parte de mi capital. Por tanto, probablemente algunos empresarios van a decir posponer, otros van a decidir probablemente disminuir la inversión que iban a hacer, otros probablemente eh, o posponen o no la van a hacer, porque a veces pasa también, Francisco, que cuando uno pospone un proyecto, en el tiempo de ese lapso que pasa de tiempo, empiezan a cambiar las condiciones de mercado. Y finalmente cambia la condición de mercado y ya no me conviene hacer esa inversión, me conviene hacer otra. Y es probable que me convenga hacer en otro país también, que es lo que también nos está pasando. Eh, y ahí el meollo está en tener certeza jurídica, por ejemplo, de las normas que van a regir al país. Claro, yo creo que, a ver, aquí hay varias cosas. Las certezas jurídicas tienen que ver con la tranquilidad finalmente que uno necesita en el rayado de cancha. ¿Ah? Es decir, ah, cuando la cancha está rayada, Francisco, yo puedo tomar la decisión de si juego o no juego el partido. Y si lo juego, con cuántos jugadores, pero con la cancha rayada. Mientras no me hagan el rayado de cancha, pueden ser tantas las posibilidades de extremo a extremo que obviamente eso hace y está así demostrado en las últimas encuestas de inversión que ha hecho la CBC, es que la proyección de inversiones para los próximos 5 años está cayendo de forma descomunal. Nos va quedando un poquito de mapa que se está terminando y luego algunos proyectos eólicos que ocupan pocas personas en la construcción, muy pocas personas en la operación, que son centrales autónomas, y por tanto nos preocupa que no haya inversión para el futuro próximo. Sí, Ronald, bueno, hoy en que todo se sabe, en que hay mayor transparencia, hemos visto que varias empresas, algunas grandes, otras no tanto, han participado colaborando con la campaña del rechazo, colocando aportes. Eh, eh, ¿Qué cuestiones de la propuesta de constitución ahuyentan al empresario, al inversionista? ¿Hay algunos puntos que puedas mencionar o tú crees que es el conjunto? A ver, ¿es el conjunto? Sí o sí. Y probablemente desde el punto de vista estrictamente empresarial, eh, y vuelvo a insistir, empresas de todos los tamaños, desde las microempresas hasta las empresas más grandes. La propiedad privada eh, es un tema que está dicho ahí en la propuesta y que en definitiva produce mucha incertidumbre. La propiedad privada. Piensa usted en el sector agrícola. Nosotros somos un país productor de alimentación. ¿Qué pasa con los derechos de agua? ¿Qué pasa cuando yo tengo un fondo con el cual produzco alimentos con el que después todos vamos a comprar a la feria y al supermercado? Porque entiéndame que todo lo que nosotros compramos en la feria y el supermercado es de nuestros propios campos, de los campos de nosotros los chilenos. Y estos chilenos que están eh,
que están arriesgando su patrimonio en invertir en siembra, que son caras, digamos, de mantener, asumiendo que el clima los va a acompañar. Bueno, si no tienen derecho de agua en cualquier minuto, estos derechos que hoy día son de propiedad, que lo que se pretende es pasarlos a una suerte de préstamo, digamos, en cualquier minuto a usted le pueden quitar esa, ese derecho de regar sus plantaciones y su terreno pasa a valer cero. Entonces, obviamente, que el sector agricultor, el sector agro, está muy, muy, muy preocupado. ¿Cuál es la postura de la CPC? ¿Quedarnos con la constitución actual o se abren a reformar, pero por medio de otras ideas, otro proceso, otras instancias, o quedarnos con la constitución vigente? Claramente, Francisco, sea cual sea el resultado del plebiscito de salida, el empresariado y todo y el sector privado, que es lo que nosotros representamos como gremio, obviamente que está por hacer todas las reformas que se requieran para poder tener un país que nos ayude a llegar al desarrollo. Eso es lo que todos queremos y finalmente todos somos habitantes del país, ¿no? Aquí empresarios, empleados y no empleados, finalmente somos todas personas que tenemos que hacer las mismas cosas durante el día, digamos, todos nos enfermamos, todos tenemos que ir a comprar al supermercado, todos necesitamos vivir, y para poder vivir todos queremos vivir mejor, y vivir mejor también significa vivir más tranquilo, pero también significa, Francisco, y esto es simple, si el país no crece, si no hay inversiones, ¿dónde les vamos a dar cabida a los nuevos profesionales y a la nueva fuerza de trabajo disponible que aparece todos los años, ¿cierto? Porque los jóvenes van creciendo y en algún minuto van a buscar trabajo, no todos van a ser empresarios, muchos van a ser finalmente parte de una organización. La pregunta es, ¿dónde les damos la cabida si las empresas están con su capacidad copada? Lo único que se puede hacer ahí es invertir. Entonces, ¿por qué? Porque la inversión va a ser de una empresa que, por ejemplo, va a crecer, va a crear un área nueva, tiene que contratar más gente, ¿cierto? O se va a crear una nueva planta, o se va a crear una nueva empresa, o muchas pequeñas empresas, cada una de ellas también contrata personas. Pero para eso tienen que haber incentivos. Y el primer incentivo es, eh, tenemos que tener tranquilidad en términos de la jurisprudencia, que parte por eh, la Constitución, ¿cierto? Y seguridad de poder salir también y poder eh, sacar los productos y mover los productos y salir a trabajar sin pensar en que algo me va a pasar a mí. Eh, el hombre a cargo de las finanzas nacionales es Mario Marcel, ministro de Hacienda, una persona conocida, cercano a gobiernos de la centroizquierda, la concertación, la nueva mayoría, tiene muchas redes empresariales también. ¿Usted confía en la capacidad de este hombre para justamente poder conjugar la necesidad de un país mejor, más justo, más que ayude a quienes más lo necesitan, pero también cuidar la inversión? ¿Confía en que él es la persona o prefiere tomar distancia? No tendría por qué tomar distancia. Fíjese usted que Mario Marcel tiene ciertos atributos que son muy importantes de destacar. El primero viene del Banco Central. Él estuvo en el Banco Central, que es autónomo, ¿cierto? Y que desde la autonomía ha tenido que, durante la historia, desde que desde el central es autónomo, han tenido que tomar decisiones con su consejo asesor en el bien del país. Y eso fue una transversal. Por tanto, hoy día, que está a cargo de la cartera de Hacienda, no tengo ni una duda de que las decisiones que él está tomando y que está promoviendo y que está defendiendo internamente y otras bueno, que va a tener que ir a proponer probablemente, tienen que ver también con su experiencia en el Banco Central, con una experiencia y con una visión, Francisco, que es transversal, que va mucho más allá de lo que él pueda tener considerado como una postura política partidista. Entonces Ahora, yo, en lo personal, yo creo que nosotros confiamos harto en él. eres el defensor, impulsor
de la reforma tributaria, que también ha generado ahí ciertas discrepancias en el mundo empresarial. ¿Qué opina usted de ese proyecto? Es decir, por supuesto que tenemos diferencias también con el ministro y creemos que la reforma tributaria hay que darle varias vueltas más, digamos, en el análisis. ¿No? Nos parece que la reforma así como está planteada eh, 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 tiene una serie de elementos que definitivamente no son favorables para la inversión. Y vuelvo otra vez a las inversiones. Eh, lo normal es que un país que quiera desarrollar las inversiones, lo normal es que si yo quiero incentivar a los empresarios, no les voy a subir los impuestos, primero. Y si se los voy a subir, lo analizaré cuando la economía esté bollante y existan los recursos y una demanda que permita que estas empresas estén funcionando a todo vapor. Pero Pero cuando se nos viene, cómo lograr que el empresariado, que tiene una capacidad y una espalda económica eh, más que el resto de los chilenos, porque son sociedades, son compañías, algunas con ramificación internacional también, por sentido común, debiesen colaborar más para el desarrollo de un país. Entonces, si no se suben los impuestos, ¿cómo? ¿O usted es de los que piensa que el hecho de ya invertir y de ofrecer trabajo ya es contribución a una nación? no en lo absoluto. Y una muy buena pregunta, Francisco. Mire, uno puede hacer crecer los ingresos del país de distintas formas. Una de ellas es a través del aumento de la recaudación producto del aumento de los impuestos. ¿Qué pasaría? Y voy a poner un ejemplo, porque yo no soy economista, pero permítame poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de aumentar y esto lo leía, eso es lo que me hizo mucho sentido, qué pasa si en vez de aumentar en un par de puntos los impuestos, aumentamos en un par de puntos el crecimiento del país? Si finalmente el Estado se nutre del aumento del PIB, del aumento de la venta de las empresas, o sea, se nutre por los impuestos que pagan por el crecimiento del país. ¿Por qué no hacemos crecer el país primero y después pensamos en subir el impuesto a las empresas? Yo no soy un defensor, Francisco, de lo indefendible en absoluto. Sí, yo también pago impuestos como ejecutivo, todos pagamos impuestos. El punto es cuándo apretar la tecla y cuándo no apretarla, Francisco. Este es el momento de pavimentar el camino, pavimentemos el camino para poder tener un país. Se nos viene una recesión encima. ¿Cómo El podemos, crecimiento para el año sí, 2023 está estimado en cero. cómo podemos mejorar la producción? A ver, que también es una pregunta que ha tenido un montón de respuestas, pero donde seguimos ahí estancados con la producción del país. No es muy buena hace tiempo, lamentablemente. La productividad es. La productividad, perdón, la productividad, a eso voy. Sí. Sí. Sí, la productividad, a ver, claro, efectivamente la productividad da la impresión de que está en manos de todos y en manos de nadie, ¿no? Y la verdad es que, a ver, si fuera fácil, muy fácil de resolver, estaría resuelto hace rato. Por otro lado, voy a tirar algunos conceptos. La productividad, no existe esto es una foto. Hoy día tenemos una cierta productividad, ¿cierto?, a nivel país. ¿Cómo mejorar la productividad? Hay varias formas. Y todas las formas que hay tienen que ver con el sector privado, que tiene que invertir, ¿cierto? O seguir invirtiendo, porque muchas lo hacen, en, ¿cómo se llama?, en innovación, ¿cierto? Porque la innovación produce más eficiencia. Y el Estado tiene que invertir en políticas públicas. Y digo invertir, porque esto es plata. Chile es uno de los países que menos porcentaje de su PIB invierte en, eh, políticas públicas que vayan a incentivar la, la, el- la investigación para el desarrollo, ¿no? Y eso es de largo plazo. Pero Chile, con todos los gobiernos que hemos tenido este problema de que no hemos invertido en innovación. Y la innovación hay que invertir en ella. Y lo otro, Francisco, es que tenemos que seguir trabajando en aumentar la profesionalización de las personas que trabajan en las empresas. La especialización y la profesionalización, los estudios, la educación. Eso es lo que el país, Sí, todo país crece con la educación. usted dijo, no es momento de subir los impuestos, tenemos que pavimentar y luego ver. En este caso, eh, hay que mejorar la productividad
Por eso que usted me está diciendo, mejor inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, que Chile está en la cola de la inversión de la OECD en ciencia. ¿Eso antes de, por ejemplo, disminuir la jornada a 40 horas? Mire, Francisco, esa es una pregunta que probablemente no tiene una respuesta única. La experiencia que hay en los países más desarrollados, que es hacia donde uno siempre está mirando, con el objeto de emparejar hacia arriba, hay de todo. Tenemos países desarrollados que trabajan bastante más que nosotros. Nosotros estamos en 45 días, 45 horas, ¿no? ¿Verdad? Tenemos países desarrollados que están en las 48 todavía, y países ultra desarrollados, como hay otros países que están en el 40 y menos. Eso depende de tantas variables, Francisco, que no me arrogaría yo Ya. la verdad en una cosa así. Sin embargo, hay un dicho de campo que dice que no hay que poner la carreta delante del buey, y me parece que ese dicho, de una u otra forma, le indica que mi percepción personal es que uno primero tiene que armar el edificio y después lo tiene que habitar. Eh, Vamos al tema de la violencia en Arauco. Sabemos que este es un conflicto que está increciendo, que la CAM ha anunciado la recuperación de fondos, ya según ellos han ocupado algunos en la región de la Araucanía, situación que, ¿por qué no podría venirse a terrenos forestales de la región del Biobío y del resto de la macrozona sur? Tenemos un estado de excepción acotado, que es la medida del gobierno, pero que a cada 2 semanas se está debatiendo porque no prosperó el proyecto de infraestructura crítica. Con todo esto que le he mencionado, ¿es suficiente o faltan? Pero si usted me va a decir faltan cosas, ¿qué cosas? A ver, eh, yo creo honradamente, Francisco, que, y como lo hacen, y vuelvo a mencionar a los países que nos llevan la delantera, uno tiene que ver a los a los que van más adelante. Y países súper democráticos. Por ejemplo, Canadá. En Canadá, como en muchos países, pero voy a nombrar a Canadá porque uno los busca en YouTube y están ahí filmados los carabineros y la fuerza de orden y fuerza pública, digamos, cómo lo hacen ellos. Eh, la violencia, Francisco, se ataca con fuerza. La violencia es de los violentistas y la fuerza es del Estado. El Estado tiene la obligación de ocupar la fuerza para poder combatir la violencia. Mire usted nuestro escudo patrio, Francisco. Dice clarito por la razón de la fuerza. Y está escrito hace hartos años. Entonces, si tenemos Y la no lo fuerza cambió, pública, y no lo cambió la convención, como se pensaba. no lo cambió la convención, tiene usted toda la razón, no lo cambió la convención. Porque La fuerza, justamente han explicado, incluso hasta los más progresistas, que esa frase apela de que cuando no se logra una solución, el Estado tiene la arma legal de recurrir a la fuerza. por supuesto, y esto es también hacia el exterior, ¿ah? Hacia nuestros vecinos, y también tenemos historia, ¿ah? Y harta. Pero volvamos a lo interno. La violencia se ataca con la fuerza, por supuesto con otras cosas, con leyes, con todo lo que usted quiera, Y no se está pero en lo atacando con inmediato, violencia ni con fuerza, se está poniendo la otra mejilla, según usted, en este gobierno. o sea, Francisco, yo creo que el diálogo es parte de, pero no lo es todo. ¿Cómo voy a salir a dialogar con alguien que no quiere dialogar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la décima? Tengo que ocupar las fuerzas, si eso es lo que corresponde. A ver, para los que hemos sido bomberos en la vida, cuando hay un incendio, lo primero que tengo que hacer es ir a atacar el foco. Y lo hago con fuerza, y la fuerza es la fuerza del agua y otros elementos que se utilizan en el combate de incendios. Y una vez que tengo el foco atacado, ¿cierto? Y lo tengo manejado y confinado, entonces también me voy a Ahora, preocupar. se podría decir que el hecho de tener a militares custodiando las carreteras es una demostración de fuerza, es una demostración disuasiva, ¿o no, Ronald? Falta la acción. Claro, faltan dos cosas. Primero, son tantos los caminos que hay vecinales que no son la ruta 5. La ruta 5.
una calle, por decirlo de alguna forma. Pero los problemas están en la Ruta 5, creo que es el porcentaje más pequeño. El problema es la red de caminos internos. Pero han Y bajado esos los caminos, delitos violentos en 44%, lo cual no es sí, menor. está bien. Y ahí han hecho algo que a mí me parece que ha sido bueno y que hay que ponerle más foco. Y para allá iba. Esos caminos finalmente van teniendo ciertos cruces que son clave. Y en esos cruces que son clave, que es por donde en algún minuto tienen que pasar estas personas, es donde han ido también poniendo el foco, de tener presencia militar. Entonces, ¿qué es lo que le iba a decir yo? ¿Cuál es mi opinión al respecto, Francisco? Hay que poner más puestos militares, más carros, más personal, eh, y eh, utilizar la fuerza para atacar la violencia. Definitivamente. Y Francisco, déjeme decirle una dígame, frase. dígame. Mire, la escribí hace poco. Yo no puedo pensar en el bienestar de las familias de mi región sin pensar en la seguridad de la región. O sea, ¿cómo quiero yo propender a que nuestra región tenga un mejor pasar y sus familias también, si aparte de la economía no me preocupo de la seguridad? El estado de excepción acotado no nos sirve. El estado de excepción y punto. Así funciona. En todos los países funciona así. Bueno, yo le hablaba de Canadá. En Canadá, el policía tiene varios tipos de armamentos dentro de su vehículo. Y cada uno de esos armamentos, y lo explican ellos mismos, es porque dependiendo de con qué sale el violentista, la fuerza de la ley tiene que tener algo superior. Siempre. Y es un país ultra democrático, Canadá. Entonces, permítame el ejemplo, un poco brusco quizás, pero esa es la verdad. Estamos hablando de violencia que uno la ve en la tele y da la impresión de que fuera una película, pero por Dios hay que estar ahí. ¿Se tiene que extender a los ríos? Sí, claramente, Eh, claramente, absolutamente. Esto sí ya es dramático en algunos casos. ¿Usted cree que puede ser peor en algún momento? A ver, siempre puede ser peor, Francisco, y también puede ser mejor. Yo me ¿Qué va a quisiera hacer jugar. qué va a hacer el dueño de un fondo, el empresario, si llegan encapuchados de la CAM a establecerse en ese fondo, según ellos a recuperarlo, a ocuparlo? ¿Cuál va a ser su reacción? Mire, las reacciones son de cada uno, Francisco. La verdad es que habría que Porque estar usted ahí, dijo, a la violencia se responde con violencia, no, con fuerza, con fuerza. Mm. con fuerza, y las fuerzas del Estado. Ya, no la fuerza del particular. No, 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 no. La violencia es de las personas y las fuerzas del Estado. Es la fuerza legítima, legítimamente concebida por ley. ¿Ah? No, yo no estoy hablando de que uno tenga que salir a defenderse con pistola, digamos. De hecho, yo tampoco tengo armas en mi casa. Pero que el Estado No, ejerza esa facultad. el Estado tiene. El punto es que si no la hace, ¿qué le vamos a decir a ese empresario agrícola? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo va a ayudar el gobierno si los entes violentistas no están dialogando, están quemándole los campos, les queman las casas, los amenazan de muerte, no los dejan del fondo porque les toman las entradas? Y si el gobierno, el Estado, que tiene el poder de la fuerza para poder eliminar y hacer retroceder a la delincuencia y a la violencia, yo la verdad es que no sé cuál es la solución, Francisco, pero creo que no Es es un por el tema muy gobierno. complejo. Ronald, brevemente, eh, la empresa Forestal Arauco anunció que va a tributar en Arauco, en la comuna, una larga aspiración de muchos municipios a lo largo del país. ¿Le parece una buena señal que debería ser copiada por otras empresas también? Absolutamente, creo que es una tremenda noticia, Francisco, que finalmente las grandes empresas, por sobre todo, que tienen sus plantas aquí en la región y sus casas matrices en Santiago, no sigan pagando las patentes en una comuna de la región metropolitana, sino que paguen aquí en la comuna donde realmente afectan, porque no existen las empresas inocuas. Las empresas afectan a su medio ambiente. Les producen bienestar, sí, porque hay trabajo, porque producen una cadena económica, pero también afectan el medio ambiente. Eh, por tanto, es muy bueno que tributen en las comunas
y nosotros como CPC estamos en este minuto trabajando en eso. Estamos trabajando con nuestros asociados para poder ocupar este ejemplo tan bueno de Forestal Arauco. Y ojo, hay una cantidad no menor de pesqueras de la región que no se sabe, pero tributan desde hace mucho tiempo aquí. Y eso no está publicado. A las empresas falta publicar lo bueno que hacen. Sí, o también a ellas informar de mejor manera, tener un mejor vínculo con la Bueno, comunidad. Eh, Ronald Ruff, gerente general de la CPC BioBio, gracias por conversar con TVU. Francisco, muchas gracias por la invitación. Solo quisiera aprovechar un segundo en esta despedida de contarle que vamos a tener nuestro evento Impulsa. Lo pueden ver aquí al lado mío, en mi espalda. Nosotros hacemos un evento una vez al año, un evento empresarial, y en este evento, que es el 25 de agosto, va a estar el ministro Marcel, el ex ministro Briones, va a estar el subsecretario Monsalve en un panel hablando de seguridad, con el presidente de empresa CMPC, va a estar el gobernador, va a estar Flor Baise, van a haber, ¿cómo se llama?, emprendedores de carácter mundial, algunos Ok, extranjeros, otros chilenos. Así que, cordialmente invitado, este es el gran evento empresarial de la región, Francisco. Le agradezco mucho la instancia en nombre de la CPC y de sus asociados. muy bien, muchas gracias Ronald. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté bien. Gracias, Francisco. Hasta luego.